Dios les bendiga, hermanos, muy buenos días, bienvenidos sean a la programación del Ministerio Cristiano Emanuel de la ciudad de Windsor, Ontario, Canadá. Les saluda su amigo y su hermano Sergio Hernández, pastor de la iglesia local, con el deseo de que la bendición de Dios esté con ustedes en este día y que a través de este estudio bíblico usted y yo podamos recibir lo que Dios tiene para nuestras vidas. Le recomendamos que comparta esta transmisión en su página personal para que sus familiares y sus amigos puedan verlo y puedan recibir también bendición a través de ello. Amén. Estamos compartiendo el estudio, amén, la obediencia, amén, de Noé. La obediencia de Noé, vamos a ver parte 2 de este estudio, así es que vamos a compartir esto con la familia, con los amigos, amén, de que Dios está al control de todas las cosas y que Dios va a obrar y que Dios tiene bendición para nuestras vidas, amén. Así es que estamos listos para compartir, yo ya lo compartí. Vamos a recibir las bendiciones de parte de Dios, vamos a orar, vamos a pedir al Señor que se glorifique. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias por la oportunidad y el privilegio que tú nos das, Señor, en esta mañana de estar delante de tu presencia. Gracias, Dios mío, por habernos permitido abrir nuestros ojos, Señor, haber despertado y disfrutar de las bendiciones de este día. Gracias te damos, Dios mío, porque tú eres bueno, porque tú eres grande en misericordia. Gracias, Dios mío, porque tu palabra dice que en tu mano está la vida y a quien quiera tú se la das, Señor. Yo te ruego, Padre Celestial, que a través de este estudio bíblico, mis hermanos, Señor, juntamente con este tu siervo y todo el oyente, Padre Celestial, podamos ser edificados, consolados o exhortados de acuerdo a la necesidad que haya. Padre, bendice a tu pueblo, bendice a tu siervo, Señor, y que esto, Dios mío, traiga y estimule, Señor, nuestras vidas a buscar más de ti. En el nombre de Jesús te pedimos estas cosas y en ese nombre precioso te damos las gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga a los hermanos que ya se añadieron. Bendito sea el Señor. Damos gracias al Señor por cada uno de ustedes. Dios ha sido fiel con nosotros. Amén. Y pues, ¿qué más podemos agregar? Sabemos de que Dios nos bendice y nos provee en todas nuestras necesidades, aún mucho más de lo que nosotros necesitamos. Amén. Dios es grande. Amén. Estamos compartiendo el estudio, la obediencia de Noé, parte 2. Amén. El sábado pasado compartimos la parte primera. Vamos ahora a compartir la parte 2. Y para iniciar este estudio, amén, vamos a irnos al libro de Génesis en el capítulo 6, versículo 1 al 4. Génesis capítulo 6, versículo 1 al 4. Un saludo a todos los hermanos que nos están viendo de otros países, de otras ciudades, hermanos de otras congregaciones. Dios me les bendiga. Mi deseo y el deseo del Ministerio Cristiano Emanuel es de que usted sea bendecido a través de esos estudios bíblicos. Amén. Y en general a través de todas estas transmisiones. Dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Génesis 6, versículo 1 al 4. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Dios bendiga su palabra a nuestros corazones. Un pasaje bíblico que levanta mucho o nos hace fruncir el ceño y nos hace pensar en el contenido. El tema o el subtema de este estudio es: a Dios le pesó el corazón. En otras palabras, a Dios le dolió haber hecho y creado al hombre. Por supuesto, en esta mañana no es la mejor manera de comenzar un devocional de lectura o un estudio bíblico. Pero esto que sucedió es central para entender la historia de Noé.
así como para comprender el plan de salvación de Dios. En los años, hermanos, que Dios me ha permitido predicar la palabra, compartir estudios bíblicos, compartir testimonio, alabanza, todos estos años que he estado por la gracia de Dios, amén, en el servicio, a su servicio, perdón, he tenido la oportunidad de compartir. Y por alguna razón, mi querido hermano, al leer este pasaje del capítulo 6 de Génesis, del 1 al 4, tiende a llamar más la atención que el resto del capítulo. Amén. Pero es importante que nosotros podamos hablar un poquito de esto para podernos referir nuevamente a lo a lo central de lo que es el capítulo. Amén. Porque los primeros 4 versículos la gente empieza a hablar y se convierte en algo controversial. Pero vamos a tratar de hablar un poquitito de esto para quitarlo del camino y continuar con lo que Dios tiene para con nosotros. Ahora, la primera pregunta es, ¿quiénes son estos hijos de Dios? Acuérdense que leímos. Quiero volver nuevamente a la lectura. Dice en el versículo 2, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Oiga bien, y dice que los hijos que les nacieron a estas mujeres con los hijos de Dios, dice que eran gigantes y que eran hombres valientes desde la antigüedad. Quiero que leamos otros versículos. Quiero que vaya al versículo 6 del mismo capítulo. Y dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en el corazón. Amén. ¿Quiénes son estos hijos de Dios? Que tomaron esposas de entre los humanos. ¿A qué se refiere estos versículos? ¿Puede el hombre vivir solo 120 años? Son preguntas y son incógnitas que tal vez usted se las ha hecho o quizás en este momento al leerlo y dice, ¿a qué se está refiriendo el Señor en esto? Ahora, con estos versículos, Dios nunca pretendió, amén, sembrar tantas interrogantes. Pero nosotros, nuestra curiosidad y nuestro entendimiento limitado nos hace hacernos este tipo de preguntas. Lo que Dios pretendía era mostrar que la condición de rebeldía se dio tanto entre los hombres como entre los seres espirituales. Oiga bien, la rebeldía no solamente se presentó entre los hombres, sino entre los seres espirituales. Y quiero decirle esto, que se inició con los seres espirituales. Usted conoce la historia de Satanás. Satanás no era Satanás del que nosotros conocemos hoy. Satanás era un querubín, era un ángel de Dios, el cual no le bastó tener la autoridad que Dios les daba, porque Dios les da una autoridad a los serafines y a los querubines, más que a los ángeles. Tienen como un rango militar, si podemos decirle, más alto que ellos. No le bastó eso, sino que él quería ser como Dios, y por eso Dios lo desechó, lo desterró. Dice que eras perfecto, dice la palabra de Dios, en todo, hasta que se halló en ti mal. Hasta que se halló maldad en él. Y dice que eso había corrompido a otros también. Amén. Y mire lo que dice aquí a leer. Dice, este versículo no pretendía traer tanta controversia, ¿verdad? Ni interrogante, sino mostrar la condición de rebeldía que se dio tanto entre los hombres como entre los seres espirituales. Nos muestra un patrón que se repite. Dios hizo la creación y vio que todo lo que hizo era bueno. Adán vio que su mujer era buena. Eva vio que el fruto del árbol era bueno, y ahora son estos, hijos de Dios, que ven a las hijas de los hombres como buenas. El hombre cree que puede determinar lo que es bueno mucho mejor que Dios. O sea que nosotros creemos que podemos escoger mejor que Dios.
Un ejemplo que le voy a poner bien claro, hermano, bien clarito. Yo no sé si usted ha leído en la Biblia cuando Dios describe a los querubines. Y dice que la palabra de Dios dice que son seres bellos ante los ojos de Dios. Amén. Pero hay unos que tienen 3 cabezas, hay unos que tienen 5 ojos, 6 ojos, 4 ojos, 3 ojos. Tienen 4 alas, algunos parecen como que fueran leones o tigres. Hermano, y Dios los describe como bellos. Usted se encuentra un ser como este y lo primero que le viene, que va a suceder a usted se va a horrorizar. O sea que podemos entender que a lo que Dios llama belleza no es lo que nosotros llamamos belleza. Mucho menos lo que los medios sociales le quieren inculcar a la humanidad como belleza. Aquella muchacha anoréxica, que está a punto de morirse, que ha pasado semanas aguantando hambre para poder salir en un desfile de moda o en un comercial o una fotografía de un anuncio y demuestran como una belleza. Una mujer que al quitarse todo ese maquillaje se le miran las imperfecciones, se le miran poros, se le miran ojeras, que al quitarse esas pestañas postizas, que quitarse ese pintalabio, puede notarse la naturaleza, que estos químicos han deteriorado su rostro. No es la belleza que Dios habla. No es la belleza que uno pretende. Por eso tenemos que tener cuidado. Porque dice la palabra de Dios que Dios creó al hombre y dijo que era bueno. Hizo toda la creación y dijo que era buena. Entonces dice, el hombre vio a la mujer y vio que era buena. La mujer vio el fruto y vio que era bueno. O sea, venía como una competencia. Amén. La mujer dice que cuando vio el fruto del cual Dios le dijo que no comieran, dice que era codiciable para los ojos. O sea que era un fruto que era para a los ojos de ella era bien atractivo. Amén. No dice la Biblia que era una manzana. A mucha gente se malinterpreta eso, porque si fuera eso, hermano, dice que ese árbol ya no está al alcance del hombre. Amén. El árbol de ciencia del bien y el mal. Así que, y tantos árboles de manzana que hay por estos rumbos, hermano, no es ese. Pero lo que quiero decirle es de que dice la palabra de Dios que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Amén. Así que recuerde, mi querido hermano, de que lo que Dios mira y lo que Dios hace y lo que Dios pretende no es lo que nosotros creemos a nuestro criterio. El hombre cree que puede determinar lo que es bueno, aún mucho mejor que Dios. No, ahora no les basta que haya hombre y mujer. Ahora ellos pueden escoger, la mujer puede escoger determinarse hombre y el hombre puede escoger determinarse mujer. Hay otros, inclusive hoy ha salido una nueva categoría, si podemos llamarlo, binario. O sea que yo puedo escoger lo que sea a la hora que se me antoje. ¿Entiende? No, dice la palabra de Dios, varón y hembra los creó Dios. O sea que nosotros queremos adelantarnos, queremos nosotros hacer las cosas y queremos decir, nosotros podemos escoger mejor que Dios. Pero no es así. Ahora, la segunda postura de esta lectura explica que Dios creó al hombre y también creó seres espirituales que forman parte de la corte celestial, los ejércitos del cielo o el consejo divino, que algunas veces se menciona en la Biblia, como leemos en el libro de Job y en el libro de Reyes. Vámonos al libro de Job, capítulo 1, versículo 6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová a los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Primera de Reyes, capítulo 22, versículo 19, dice, entonces él dijo, oye pues palabra de Jehová. Yo vi a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaban junto a él, a su derecha y a su izquierda. Podemos leer
y podemos comprender, amén, de que Dios está hablando de seres espirituales. Hay una creación que Dios hizo, amén, de seres espirituales. Dios no solamente creó al hombre, ni creó este planeta, sino que creó todo el universo y también creó seres espirituales. Amén. Podemos ver, y volvemos a leer, dice, hay dos posturas de la interpretación de estos versículos, entre muchas, que son la generalmente aceptada. Amén. Que son, una de ellas dice que los descendientes de Set, los denominados hijos de Dios, que se mencionan en este pasaje y que dieron origen a los Nefilim. Estos gigantes, no necesariamente de estatura o grandes héroes de la antigüedad. Ahora la segunda postura nos dice que Dios creó al hombre y también creó seres espirituales que forman parte de la corte celestial, los ejércitos del cielo o el consejo divino, que algunas veces se menciona en la Biblia, como lo leímos en Job y en Primera de Reyes. Algunos de estos seres espirituales se rebelaron en contra de Dios al tomar esposas de entre los hombres. Engendraron hijos que fueron reyes y gobernantes de culturas antiguas, los llamados Nefilim. Esta es la forma que los autores del Antiguo Testamento eligen para describir a los reyes de pueblos paganos que se atribuían a sí mismos la condición de hijos de sus dioses. Es una manera de decir, estos reyes paganos que se creen dioses no son más que hijos de seres espirituales rebeldes, mucho menos que Dios. Yo no sé si usted lee o usted le gusta, en la escuela nos enseñaron, acerca de la mitología griega y la mitología romana, ¿verdad? Hasta películas hay acerca de Hércules, ¿verdad? De Júpiter, y que esto y lo otro, que son hombres que fueron engendrados por dioses con mujeres terrenales, esto y lo otro, y que de ahí salió, ahí está la historia inclusive en la historia pagana acerca de Semiramis, amén, que dice que un dios se llegó a ella y tuvo un hijo que se llamaba Tamuz, y bueno, una historia muy larga, pero usted ha leído acerca de la mitología eso, ¿verdad? Que algunos se describían y se autodenominaban hijos de los dioses. Pues en el Antiguo Testamento también habla acerca de eso, de que hay unos que creían y se creían hijos de dioses, pero ninguno de ellos era un dios, simplemente eran seres espirituales que se habían rebelado contra Dios. Y dice que tomaron mujeres de los hombres y se llegaron a ellas. Pero ninguno de ellos es superior a Dios. Amén. Ninguno de ellos es superior a Dios. Sea cual fuera la postura que tomemos, la verdad central queda al descubierto. Si tomamos la postura de que eran los hijos de Set, y si tomamos la postura que eran ángeles que habían sido desterrados, que se rebelaron contra Dios, y se llegaron a las mujeres de los hombres, cualquiera de la postura que usted pueda tomar, la verdad central de esto queda al descubierto. La desobediencia nos aleja de Dios. El versículo 6 del mismo capítulo, amén, nos dice que Dios sintió pesar de haber creado al hombre. La Nueva Traducción Viviente de la Biblia lo pone de forma más contundente aún. Lo puse como: se le partió el corazón. Le dolió a Dios en el corazón.
El pecado llegó a ser un punto en que Dios debía intervenir. Oye bien, Dios tenía que intervenir. La maldad se había multiplicado. Los seres espirituales que se habían revelado en desobediencia a Dios se llegaron a las mujeres. Estas engendraron hijos. Estos hijos se creían superiores. Posiblemente Og de Basán, uno de ellos. Posiblemente Goliat, uno de ellos. Posiblemente esos reyes que se oponían cuando el pueblo de Israel iba hacia la tierra prometida y quisieron hacerle frente, pero no pudieron, porque les vuelvo a decir, estos no eran hijos de dioses, sino que eran hijos de seres espirituales, amén, que nunca van a ser superior al Creador, que es Dios. Dios decidió intervenir, pero en su intervención Dios mostraría su carácter. Primeramente, su carácter de justicia y después su carácter de misericordia. ¿Por qué? Porque aunque Dios se arrepintió o le dolió en su corazón o le partió el corazón ver que lo que él había creado se había vuelto rebelde, pecador, y Dios, no teniendo comunión con el pecado, tenía que destruirlo todo. Amén. Pero la justicia, en el carácter de Dios, su justicia, amén, y su misericordia hizo que no todo sería el fin, sino que habría una esperanza. Acuérdense que estamos comenzando a estudiar la obediencia de Job, pero era importante entender el por qué. ¿Cómo es que Job vino? Amén. ¿Cómo es que Dios puso en el plan a Job? ¿Por qué escogió a Job? ¿De dónde venía? ¿Qué fue la razón que hizo que Dios mandara ese diluvio, que trajera juicio contra el mundo entero? ¿Qué es lo que traía todo eso? ¿Qué conllevaba esto? El hombre carnal, el hombre que no es espiritual, el hombre que se revela ante las cosas de Dios, hace la primera pregunta. Si Dios lo sabe todo, ¿cómo Dios no sabía que el hombre se iba a rebelar contra él y que un grupo de sus ángeles se iba a rebelar contra él? Mire, mi querido amigo, una cosa que quiero decirle es de que aún en el tiempo de Jesucristo, cuando Jesucristo escogió a los 12 discípulos, él mismo dijo: ¿no los escogí a ustedes 12 como mis discípulos y uno de ustedes es diablo? Quiero decirle, mi querido hermano, de que la misericordia de Dios es tan grande que nos ha dado libre albedrío. En otras maneras, libre derecho de escoger. Amén. Dice la palabra del Señor que Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios no quiere tener títeres. Dios quiere tener hombres y mujeres que sepan pensar y decidir por sí mismo entre el bien y el mal. Si el hombre escoge el mal, no es culpa de Dios. Es el hombre que decide buscar el mal. Dios nos presenta el bien y el mal, y usted y yo debemos escoger. Amén. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Así es que Dios en su justicia nos hace y nos dice: yo no quiero que tú me busques y me sirvas porque yo te lo programé en tu cerebro y que yo te haga un títere. No, yo quiero que lo hagas porque tú creas y porque tú mismo sientas que tú deseas seguirme con todo tu corazón. Amén. ¿Alguna vez imaginaste que nuestra rebeldía o nuestra desobediencia podrían partirle el corazón a Dios? ¿Alguna vez vino eso a la mente? Amén.
¿Alguna vez vino esto a tu mente, que nuestra rebeldía y nuestra desobediencia podrían romper el corazón de Dios? Fíjese que esto no lo tenía yo preparado, pero déjeme buscarlo. Si lo hallo, mi querido hermano, se lo voy a leer. Amén. Es un versículo, creo que está en Jeremías, si no me equivoco. Amén. Pero un versículo, mi querido hermano, que al leerlo, en su mayoría de veces, siento que se me hace un nudo en la garganta. Amén. Déjenme buscarlo. Ya creo que lo hallé. Amén. Está en Jeremías capítulo 2. Si usted quiere, subráyelo. Amén. Amén. Subráyelo. Yo quiero que usted lo guarde también. Gloria a Dios. Versículo, Jeremías capítulo 2, versículo 4 en adelante. Léalo y imagínese y piense la voz de Dios. Amén, diciendo estas palabras. Oíd la palabra de Jehová, casa de Jacob, y todas las familias de la casa de Israel. Así dijo Jehová: ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? Y no dijeron: ¿dónde está Jehová, que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto y por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, pero una tierra por la cual no pasó varón, ni allí habitó hombre, y os introduje en tierra de abundancia, para que comieseis fruto y su bien, pero entrasteis y contaminasteis mi tierra, e hicisteis abominable mi heredad. Versículos 5 es uno de los versículos que siento que, conforme a este estudio, donde dice que le rompieron el corazón a Dios. Así dijo Jehová: ¿qué maldad hallaron vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? ¿Qué maldad? ¿Qué les hice yo? Dice Dios, que se hayan alejado de mí. Hermanos, si este versículo no lo conmueve a usted, a mí sí, porque viene la pregunta: ¿alguna vez imaginaste que nuestra rebeldía y nuestra desobediencia pueden partirle a Dios el corazón? Hay un canto cristiano muy bonito. No sé muy bien el título, pero dice: no hagamos más llorar a Dios. Amén. No hagamos más llorar a Dios. ¿Sabe que nuestra desobediencia
nuestra rebeldía parte en el corazón de Dios. Y lo digo, hermano, usted dirá, hermano, pero Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Nosotros tenemos un corazón que cuando alguien nos lastima, nos lo parte. De igual manera siente Dios. Por eso les referí a ese versículo de Jeremías. Amén. Yo le referí en el capítulo 2, del versículo 4 en adelante. El versículo 5 en particular. ¿Qué hice yo, dice el Señor, para que vuestros padres se alejaran de mí y fueran en pos de otros dioses? ¿Qué les hice? Si usted puede leerlo, puede entenderlo, puede darse cuenta como que Dios estaba dolido en el corazón. Como quizás como cuando a alguien lo traicionan. Del que menos usted lo esperaba y lo traiciona y se dolió en el corazón. ¿Qué hice yo? Dice el Señor. Hermano, tenemos que reflexionar en nuestra vida cristiana. ¿Por qué crees que nos empeñamos en determinar lo bueno y lo malo sin considerar lo que Dios dice? Tendemos nosotros a escoger y a decidir, no, es que esto es lo mejor para mi vida, sin contar con la voluntad de Dios. Cuando piensas en la maldad del hombre, ¿qué se te viene a la cabeza? ¿Cuál es la respuesta con esperanza de Dios para la desobediencia del hombre? Primeramente, Dios nos dice, arrepiéntanse. Si mi pueblo se humilla, dice su palabra, y me buscaren, y se apartaren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Eso es la respuesta, es la esperanza que Dios nos da. Arrepiéntete, arrepiéntete. Si le has fallado a Dios, arrepiéntete, pídele perdón. Él va a perdonar tus pecados y Él va a sanar tu tierra. Amén. Acuérdese, mi querido hermano, estamos estudiando la obediencia de Noé. Y teníamos que tocar este tema, teníamos que tocar este capítulo 6 del versículo 1 al 4. Sacarlo del camino para poder concentrarlos en lo que es bueno. Porque realmente a Dios le pesó en el corazón. Por eso que Dios mandó el diluvio para purificar la tierra. Pero no todo fue destruido. Amén. Así es que no todo está perdido, mi querido hermano. Todavía hay esperanza. Si estás clamando por un ser querido, por tu papá, por tu mamá, por tu hermano, por tu hermana, sobrino, tío, no sé. Tal vez se ha alejado de los caminos del Señor o no le conocen. Todavía hay una esperanza. Amén. Sigue clamando al Señor para que el Señor obre y se glorifique. Amén. Dios te bendiga, mi hermano. Cuídate mucho. Mi deseo es de que este estudio haya sido de bendición para tu vida, como lo ha sido para mí. Aquellos que lo irán a ver ya pregrabado, mándanos un comentario. Véalo completamente. Estúdielo. Amén. Medite en ello. Y mándanos un comentario. Tal vez haya algo que sería bueno comentarlo, agregarlo acerca de esto que Dios le ha manifestado a su vida, que usted tal vez estudió esto un poco más profundo. Yo no le digo que soy un erudito, al contrario, simplemente estos estudios bíblicos es para estimular, amén, su apetito de leer la palabra de Dios. Así que no se lo olvide, continuamos el próximo sábado con el estudio bíblico, amén. Pero mañana tenemos nuestro servicio dominical a las 10:30, también por medio de Facebook Live. No se lo olvide. Así que cuídese mucho. Amén. Nos vemos hasta la próxima. Ore por este siervo que lo necesita en todo momento. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Hasta la próxima.